Hey, Tap to Tech. Bienvenidos una vez más, chicos, a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, chicos, estaré compartiendo con ustedes una nueva guía o tutorial donde les voy a mostrar pues a ustedes cómo ustedes pueden obtener o cómo se pueden crear una cuenta de Apple. Sobre todo esta guía o tutorial va dirigido a aquella persona que recién llegan al mundo de Apple, que no saben cómo crear una cuenta. Se han comprado un equipo, ya sea un dispositivo iOS, una MacBook, lo que sea, pues hoy te lo voy a mostrar. Cabe mencionar que esta guía está tanto disponible para usuarios que van a hacer la cuenta desde una computadora o desde un celular. En esta ocasión con ustedes yo lo estaría haciendo desde un celular, pero también se puede hacer de una computadora, que ya lo he traído antes al canal. Pues bien, en esta ocasión, chicos, lo primero que ustedes tienen que hacer es obviamente tener una cuenta de correo electrónico, ya sea de Hotmail o de Gmail, no importa su procedencia, simplemente que nos permita pues crearnos nuestra cuenta. Aquí, como ustedes pueden ver, entonces este teléfono no cuenta con ninguna. Algo importante, chicos, que le pido yo aquí amablemente, de que si esta es la primera vez que se pasan por el canal, de que dejen su buen me gusta, que comenten si le ha funcionado, si han resuelto su problema, y darle me gusta, como no. Pues bien, una vez dicho esto, chicos, sí que sí, vamos con la intro y comenzamos con la guía. Pues bien, señores, esto es bastante sencillo de hacer, no hay perdedera de tiempo. Ustedes lo que necesitan es tener un correo electrónico ahí a mano, y como les dije, vamos a proceder de una vez. En esta ocasión lo vamos a ir en configuración, y en configuración ustedes ven, si ya ustedes tienen su teléfono pues recién comprado y no tienen cuenta y no saben cómo crear una, cuando le dan acá le dice como que pongan su correo electrónico, pero si ven más abajo nos dice que si no tienen un Apple ID o lo olvidó, que le demos acá. Entonces le vamos a dar ahí, y aquí nos va a decir si olvidamos la contraseña o crear uno nuevo. Le vamos a dar en crear uno nuevo. Entonces ya vamos a esperar a que nos arroje todo. Aquí nos va a pedir nuestro nombre, aquí le vamos a poner, y así fecha de nacimiento. Pues ya ahí ustedes le colocan obviamente su fecha de nacimiento sin perdedera de tiempo. Esto es para hoy, señores. No hay mucho que decir ni mucho que perder. Le vamos a dar en siguiente. Entonces aquí nos va a decir que coloquemos el correo electrónico que vamos a utilizar para crear nuestra cuenta. Pues obviamente lo tenemos que poner, y ya aquí lo he colocado. Por cierto, que como tú puedes ver, si te gusta pues este teclado que tengo aquí con todo y foto, y que se le pueden poner los números por encima, pues también en la descripción y por acá abajo y en mi canal va a encontrar este grandioso teclado para tu dispositivo iPhone, para que lo pruebes de una vez. Entonces le vamos a dar en siguiente, chicos, y aquí nos va a pedir o nos va a requerir que coloquemos una contraseña. Obviamente le vamos a poner la contraseña que ustedes gusten y deseen, no hay problema con eso, ¿no? Obviamente la contraseña tiene que tener una letra minúscula y una mayúscula y número y un carácter especial para que le pueda funcionar. Se lo digo desde ahora, Así que ya saben, una mayúscula y una minúscula y caracteres especiales para que le pueda funcionar correctamente. Entonces, una vez hemos colocado nuestra contraseña, le vamos a dar en siguiente. Aquí nos dice que coloquemos nuestra región. Entonces obviamente le vamos a colocar pues a ver, le vamos a colocar acá. Aquí nos va a pedir un número de teléfono. Ustedes pueden, obviamente, cuando ustedes se crean la contraseña por primera vez, le va a pedir un número de teléfono. Ahí ustedes lo colocan. Ojo al dato, este número de teléfono es para un código de verificación que ellos le van a enviar, donde se le pone la verificación en 2 pasos. Es nada más para eso, así que por eso es que se lo pide, porque requiere una verificación en 2 pasos. Y entonces con esto su cuenta va a estar más protegida. Así que ya saben, mírenlo ahí.
por dónde quieren recibir el código de verificación, si por correo electrónico, si por mensaje o por una llamada. Le damos en siguiente y entonces va a proceder a enviarnos un número de verificación a este número. Entonces ya una vez lo tienen, ustedes lo van a proceder a colocar. Pues bien chicos, una vez ustedes reciben su código, lo que van a hacer es que van a proceder a colocarlo, o se va a colocar automáticamente dependiendo de si ustedes tienen pues ese dispositivo acá, y va a proceder a verificar dicho código. Ahí ya entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos avanzado un poco. Aquí le vamos a dar en aceptar y ya con esto pues en pocas palabras hemos creado nuestra cuenta bastante fácil, rápido y sencillo desde nuestro dispositivo Apple. Ahora, aparte de eso, también tenemos que configurarla para poder descargar aplicaciones desde la App Store. Así que vamos a esperar a que culmine este proceso de iniciando sesión con iCloud. Aquí nos está pidiendo el código de seguridad de su dispositivo. Ustedes pues lo colocan ahí sin problema para terminar de verificar y todo lo demás. Es bastante fácil de crear la cuenta, la verdad. Simplemente necesitamos algunos que otro procedimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, dice que su cuenta aún no está verificada y que para verificarla tienen que mandarle un correo electrónico. Aparte de eso, entonces tienen que tener en cuenta que si lo hacen desde la computadora, el procedimiento es todo lo contrario. Es decir, en ese caso ustedes van a verificar primero el correo electrónico y después el celular, pero como lo estábamos haciendo desde un dispositivo, pues el proceso es bien diferente. Entonces ya aquí hemos culminado. Para verificar el correo electrónico le van a dar acá en verificar correo electrónico y vamos a esperar un momento. También lo pueden hacer desde su correo electrónico donde lo tengan abierto en la computadora sin perdedera de tiempo. No hay tanto que decir ni nada por el estilo, pues simplemente ustedes lo dan en verificar y ya todo estaría pues listo, ¿no? Para verificarlo puede que le pida la contraseña que ustedes acaban de colocar y con eso estaría, no hay tanta perdedera de tiempo como le digo. Entonces esto lo que va a hacer es que le va a enviar otro código a su correo electrónico. Cuando ustedes reciban dicho código, pues pueden proceder a verificar su Apple ID. Solamente tienen que esperar dicho código. Como ustedes pueden ver acá nos dice para enviar un código. Lo vamos a esperar para poder para recibir dicho código. Entonces cuando ya recibimos dicho código, entonces sí podemos pues proceder a verificar pues nuestro Apple ID. Le vamos a dar acá, vamos a esperar a que nos llegue ese código y una vez nos llega ese código pues lo vamos a colocar. Entonces en este caso sería este y listo, ya con eso sería suficiente y ya esto no lo quiero de momento. A ver si está. Esto no. Y esto no. Pues bien, ya como ustedes pueden ver, tenemos nuestro dispositivo configurado, ya hemos creado nuestra cuenta y todo lo demás. Ahora bien, hay un paso importante que debemos de hacer, es que si nos vamos por ejemplo a la App Store, que es el propósito principal de que ustedes se quieran crear una cuenta de iOS, es para poder utilizarla con la App Store. Le vamos a dar en continuar y entonces ya ustedes van a ver que vamos a ver, ojo al dato, aquí nos dice que no se puede conectar. Le vamos a dar de nuevo. Pues bien, ya aquí estamos en la App Store. Entonces, como ustedes pueden ver, si le damos acá, tenemos nuestra cuenta y todo ya lista y configurada para usar. Por ejemplo, si le damos en conseguir una aplicación, esta por ejemplo, nos va a pedir pues le vamos a dar en instalar y nos va a pedir nuestra cuenta y ya estaría configurado. Como ustedes pueden ver, todo bastante sencillo de realizar
sin perdedera de tiempo, señores. Y así tendríamos pues ya configurada y creada una cuenta de Apple para nuestro dispositivo iOS, que de por sí ya la podemos pasar a utilizar ya sea en cualquier cuenta, por ejemplo en cualquier producto de Apple sin ningún problema y bastante sencillo. Pues así es que como creamos pues una cuenta de Apple ID para aquellas personas que no sepan. Muy fácil de hacer esto. Este tutorial lo pueden hacer también directamente pues desde su MacBook o cualquier otro dispositivo. Como ustedes pueden ver, esta es la configuración que les estaba comentando al principio. Este Apple ID no ha sido utilizado en iTunes Store todavía, entonces aquí sí debemos de proceder a configurarlo. Vamos a llenar los pasos siguientes. Esto es para configurarlo sin una tarjeta de crédito, obviamente. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, le colocamos la región donde queremos utilizar este Apple ID. Le vamos a dar pues en siguiente. Debemos aceptar los términos, las condiciones de uso. Le vamos a dar en siguiente. Aquí ustedes ven en método de pago ninguno. Esto aquí solamente llena los requeridos. Entonces ya una vez ustedes llenan todo esto por acá, pues le vamos a dar en siguiente. Y vamos a esperar a que todo se configure correctamente. Y como ustedes pueden ver, dice que se ha completado. Le vamos a dar en continuar. Y ahora sí que sí, ya podemos instalar cualquier aplicación sin ningún problema. Volvemos a colocar nuestra contraseña otra vez por acá. Y le damos en iniciar sesión. Una vez ya ustedes hacen esto, pues simplemente van a esperar y se le va a descargar su aplicación sin ningún problema ni inconveniente. Ya se lo digo yo, bastante fácil de hacer, no hay perdedera de tiempo. Pues nada chicos, ya creo que por aquí estaría dejando yo esta guía o tutorial. Espero que a ustedes les funcione, le haya servido, y si fue así, deja tu buen me gusta, comenta, pues suscríbete al canal si no lo está, activa esta campanita para seguirte trayendo este tipo de tutoriales y mucho más. Creo que esto sería todo. Tap to Tech, hasta la próxima. Chao, chao.